El título del mensaje es una sola palabra, fácil, será fácil de recordar, y es la siguiente: repercusiones. Repercusiones. Bueno, todos conocemos y es fácil la ilustración de la piedra que se arroja al río o al lago y al hacer contacto con el agua, ese golpe, ese choque de energía desplaza cierta cantidad de agua y se forman círculos concéntricos que se van expandiendo. Todos desde niños lo hemos visto y hemos hecho este ejercicio sin entenderlo a veces muy bien, pero nos causa curiosidad eso de que te tira la piedra y círculos y círculos y se van y se van y se van hasta que se desvanecen. Y así es la repercusión. El efecto se centra en el lugar del choque, pero hay ondas expansivas que afectan gran parte de donde se originó, alrededor de donde se originó el choque de energía. Y para que lo entendamos un poquito más, justamente en estos meses, en estos días y meses atrás, hemos tenido una figura prominente en el gobierno que cada vez que se para y habla, produce ese efecto de ondas expansivas. Algunos periodistas han dicho, no, lo que está desatando cada vez que es un tsunami. Y es cierto, las reacciones en todo el mundo, y todo el mundo está pendiente y está pasando, y la economía se mueve, y los países se asustan, y bueno, un fenómeno lo que está sucediendo, y esas son las repercusiones de lo que se puede decir muy centradamente y la onda expansiva. Entonces, teniendo en cuenta el concepto ya más aclarado, vamos a empezar a hacer lo propio, el concepto ya adaptarlo a nuestra vida y a nuestras experiencias. Me gustó mucho y coincide con el tema, en parte, la presentación de estos niños, ¿verdad? Las criaturitas, qué cosa más linda. Pero así como se cantó, y hay otros signos que se usan para este momento, ustedes recordarán, hay uno que dice, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Se habló de la responsabilidad de los padres y del ejemplo que deben dar. ¿Por qué? Porque las acciones de los padres repercuten en los hijos. Y no solo inmediatamente, sino a veces la repercusión puede ser por largos años o a veces por toda la vida de la criatura. Repercusiones. A veces somos bastante egoístas al pensar que bueno, son decisiones que tomo, es mi vida, es mi vida. Somos seres sociales, mucha gente depende de nosotros. Hay gente a quien le importamos, ¿verdad? O a quienes les importamos. O podemos decir que no, que para nada. Entonces esos padres, qué bueno que escuchen con atención la terrible repercusión que pueden tener algunas malas decisiones en esos hijos y en mucha otra gente. Inclusive estaba recordando una escena para cuando dije esto de que es mi vida, o los que dicen es mi cuerpo. Un padre que crió a su hija solo porque falleció la madre. Imagínense la clase de vínculo de afecto que se crea entre ese padre y esa hija. Y creció, la muchacha ya se hizo una mujer y atenta a las necesidades de su padre porque era solo.
y los ojos de él estaban solo para su hija, pero se enferma porque con los años vienen las enfermedades y se agrava la diabetes. Y entonces con la diabetes ustedes saben que se le achaca a eso también el mal de carácter, ¿no? Se acentúa, se ponen irritables por el asunto del azúcar, y estaba despidiéndolo la hija en una cita al médico. Ella tenía que salir después de haberlo cuidado horas, tenía que salir al trabajo y se queda él muy malhumorado, y entonces le trae la enfermera, que es muy atenta, le trae la bandeja y había ciertas cosas que no debía comer y se las separa porque todavía tenía el azúcar muy alta. Mire, la gelatina no se la coma ahora, y mire, le da sus instrucciones, nada más cómase la pechuguita sin sal y sin, que eso sabe terrible. Yo doy gracias a Dios que nunca fíjense qué tremendo, nunca he estado en un hospital internado, por la misericordia de Dios. 60 años, pero sé que una de las cosas que más sufren los enfermos, aparte de sus dolores, es la comida. Y yo lo sufriría mucho más. Dicen que eso es lo más insípido y terrible. Y las porcioncitas. Bueno, estaba diciéndole la enfermera que dejé esto, y lo mejorcito se lo estaba quitando, irritado todo. Le decía, hey, déjeme que me coma lo que yo quiera, total, es mi cuerpo, y el que voy a sufrir los dolores soy yo, el que estoy padeciendo la enfermedad. Y la enfermera le dio una clase, le compartió una reflexión con él. Le dijo, señor, es verdad que es su cuerpo, y es verdad que el que va a sufrir directamente los efectos de sus malos hábitos y de sus malas decisiones será usted. Pero ¿sabe quién va a llorar cuando lo vea sufrir a usted? Su hija. Y se sacudió. Va a sufrir por usted. Y si no se cuida y llega el terrible momento de las amputaciones, ¿sabe quién lo va a tener que mover? Su hija. Y si pierde la vista, ¿sabe quién lo va a conducir de la mano? Será su hija. Y será una carga muy pesada. ¿Para quién? Para usted mismo. Para su hija, a la que quiere tanto. Oh, y aquello lo movió. Y creo que no se comió la gelatina. O no sé si con todo eso será. El caso es que esto nos debe hacer pensar. No es mi cuerpo. Nosotros mismos somos muy responsables a veces en la forma de alimentarnos, y es verdad que serán nuestros hijos, nuestros familiares, los que nos rodean, los que bien nos quieren cuando estemos ya en situaciones de enfermedad avanzada, quienes verán por nosotros. Esas son las repercusiones. ¿Lo vamos entendiendo? Claro que sí, es terrible. Igualmente, los hijos tienen una percepción muy ligera de la vida y todo, y total, soy yo, y son mis decisiones, y hago con mi vida lo que quiera. Con mi vida lo que quiera. A mí me horrorizó, y estoy en un proceso tremendo porque tengo un hijo que acaba de salir de la adolescencia o de los teenagers, cumplió 20, Joelito, la semana pasada, creo. Y no es fácil porque es normal en esa etapa no medir consecuencias, no repercusiones. Yo creo que ni jamás ha pensado en esa palabrita. No está en su diccionario. Y entonces quieren hacer cosas y toman malas decisiones en cuanto al vehículo y el carro y la velocidad. Y yo me erizo porque rapidito les comparto una historia de un muchacho jovencito que llega un pariente a visitarlos y trae un carro deportivo, el carro de sus sueños, y por
ser amistoso y bueno, lo ve tan emocionado y dice, ¿quieres darle una vueltecita? Pues claro que sí le da las llaves. Ten cuidado, nada más no son carros muy violentos, ¿verdad? Demasiada fuerza. Y eso es lo que él quería. Y entonces toma el carro y sale y cerquita vivía un amigo y pasa por él. Dice, súpete que me prestaron este carro y vamos a dar una vueltecita. Agarra el monstruo aquel, rugiendo. ¡Ay! Y agarra el freeway o el expressway. Y enseguida, sin darse cuenta, porque eso no hay que tocarlo mucho, eso cuando vino a ver, volando, 100 y tantas millas por hora y ni se sentía la adrenalina. Y el disfrute era tanto, todavía le dio tiempo al amigo de decirle, oye, bájale un poquito la policía en ticket. Y le dijo el chamaco, le dijo, yo pago el ticket, vale la pena. Porque a veces somos así, hacemos ciertas malas decisiones intencionalmente, conociendo algunas de las consecuencias y estando dispuestos a pagar, si se quiere entender, ese precio con tal de recibir esa gratificación momentánea, ese disfrute. Dios mío, no, yo lo pago, pero había otras repercusiones en el medio. Se atraviesa un animal. Sabe, lo sea imposible maniobrar, pierde el control, choca contra el muro central, desbarata el vehículo. Feliz, bueno, afortunadamente, pero muy doloroso, él apenas sufre algunos rasguños, pero el amiguito muere. El golpe fue muy fuerte en la cabeza y las repercusiones no tengo que abundar en el resto, porque ya ustedes saben cuáles son esas repercusiones. Asesinato involuntario, negligencia, cuánta cosa, la cárcel, los juicios, la familia del pequeño, su propia familia, el dolor de esos padres, una vida que se truncan los planes, las ilusiones, los estudios, todo cambia. Se enfrenta a un proceso terrible de aislamiento por años en la cárcel. Bueno, todo cambia, pero no, pensaba que era un ticket que podía pagar o que... ¡No! Las malas decisiones tienen terribles repercusiones. Dios tenga misericordia. Y como jóvenes, recuerden esto. Recuerden, no es mi vida, no, yo lo pago. De todos modos, yo soy el que me estoy haciendo el daño, soy yo. Si fuera así nada más, piensa en las lágrimas, en el dolor de tus seres queridos. Piensa en cómo vas a afectar. Es una onda expansiva terrible de sufrimiento que abarca y que abarca y que abarca. Les comparto aquí íntimamente una experiencia fuerte, pero que ojalá les ayude. En mis años de joven, bastante joven, 20 y tantos años, recuerdo haber cometido un error grave. Y por supuesto, el proceso fue difícil. Y recuerdo que me costó mucho sufrimiento y muchas lágrimas. Pero ese sufrimiento mío, yo recuerdo, fíjense, en el momento en que compartí la conversación con mi padre. Mi madre ya había fallecido, él era mi todo. Compartí con él el resultado de mis acciones. Y entonces yo absorbía mis lágrimas con la resignación del que sabe que cometió el error y tiene que pagarlo, consciente de mi culpabilidad. Pero cuando
lo miré y lo vi llorando así, pero porque él, yo sí debo sufrir, porque él nunca lo había visto llorar tanto por mí. Cuando cometemos malas decisiones, hacemos sufrir a gente inocente. Padecen por nuestras faltas sin haberlas cometido. Es duro, es durísimo. Y tiene uno que reaccionar y darse cuenta y aprender, como se dijo anoche. Estar abiertos a aprender de que no podemos ir por la vida así, irresponsablemente, pensando que no, es a nosotros, es a nosotros. No. Hay tremendas repercusiones en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de seres queridos, en nuestra comunidad de fe. Se afectan muchas partes y con la ayuda de Dios, ojalá este mensaje nos estremezca y cuando vayamos a tomar alguna decisión no conveniente, nos detengamos en el nombre del Señor y digamos no, como dijo José, no. No soy yo nada más, y estaba solito allá, pero él sabía las repercusiones que podría traer todo aquello. ¿Cómo voy a cometer este grande mal? Voy a herir profundamente los sentimientos de mi jefe, que me ha tratado con tanto amor, y a toda la gente que... Tremendo, gloria a Dios, qué bueno que entendamos la severidad, el alcance de las repercusiones. Y entrando en materia, para ir avanzando, uno de los pecados más peligrosos es la falta de integridad en el liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque el líder que se descuida y es irresponsable y está deslizándose conscientemente a veces, no solo daña su propia relación con Dios, sino también la fe de aquellos que lo siguen. Tremendo. ¿Cómo escuchamos eso? Tremendo. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y realmente en el camino de Dios somos todos llamados a ser luz. No tiene que ser el líder, no tiene que ser el pastor propiamente. Tú eres en tu casa, eres sacerdote, en tu familia. Eres luz en tu comunidad, en tu trabajo debes brillar. Hay gente que sabe lo que tú eres y la fe que profesas y lo que representas como hijo de Dios. Y afectas. Tremendo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El pecado, miren qué interesante esto. El pecado nunca puede ser tratado como un asunto privado, teniendo en cuenta la manera en que afecta no solo tu vida personal, sino también afecta el propósito de Dios para tu ministerio. Tu misión en la iglesia afecta a la comunidad de creyentes con quienes caminas por este sendero de fe. No es asunto privado. Nada es privado en cuanto al pecado. Porque no solo hay consecuencias personales y directas contra ti, sino que hay repercusiones. Y el caso tremendo de los hijos de Elí, hay que mencionarlo. Esa escritura está impresionante, me sacudió mientras yo estudiaba para este mensaje. Impresionante lo que le dice Dios a Elí. La escritura, por ahí tal vez aparezca. Por tanto, miren esto, yo, dice Jehová, he jurado a la casa de Elí. Y dense cuenta de una cosa. ¿Quiénes habían sido los ofensores? Sus hijos. Y no dice
he jurado a la casa de Ofni y Finés, que eran los responsables. No dice a la casa de Elí, pobre viejo, que había luchado tanto y había llevado una vida tan agradable delante de Dios, ahí manteniéndose. Y la repercusión lo agarró a la casa del que la iniquidad de su casa, no la de aquellos, la de él, la casa es tu familia, es tu descendencia. No será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¡Wow! Repercusiones de eternidad. Ahí la cosa está seria. Dios tenga misericordia, Padre amado, líbranos. Ten misericordia, que no perdamos el juicio y la visión y andemos con temor de Dios, dando pasos firmes y seguros y evitando todo desliz y todo mal testimonio, porque somos representantes de Cristo. Una vida de descuidos en alguien que dice conocer a Cristo, y más si representamos un ministerio, una vida así de pecaminosidad y oscurece el mensaje del evangelio y desacredita el testimonio de Cristo en el mundo. Miren qué alcance tiene eso, qué profundo está eso, qué repercusión. El Señor, esta escritura está tremenda también cuando nos habla acerca del escándalo, lo que es lo mismo, el tropiezo. Dice, ay, siempre habrá escándalos, pero ay, dice, el que pone tropiezo, el que escandaliza. No que se escandaliza él y toma sus decisiones y se destruye. No, con las decisiones que tomas puedes escandalizar. No a uno, a muchos pequeños. Y dice la palabra que dijo el Señor, que tono más severo y más tremendo, el que escandalizara a uno de estos pequeños que creen en mí, el que afecte la fe de ellos, el concepto de ellos, el que haga que su visión se enturbie por las malas acciones de ese líder, mejor, tono duro y sentencioso, mejor le es que se le colgase una piedra. Bien pesada eran, ¿verdad? De molino, de asno. Y se le anegase en lo profundo de la mar. Mejor, dígame usted, como diciendo esos casos, cuidado con eso. No jueguen con eso. No jueguen con eso. ¿Cómo vas a pensar que no, soy yo y yo? No. No escandalices, no pongas tropiezo. Acuérdate que hay muchas miradas puestas en ti. Tus hijitos, tu esposa, tu familia, tu comunidad. Repito, muchos ojos puestos en ti. Todo lo que hagamos, hagámoslo con temor de Dios para salvación nuestra y de los que nos rodean en el nombre del Señor. Y así estaremos evitando muchos sufrimientos y muy terribles repercusiones. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El caso de David hay que mencionarlo. Es otro caso tremendo. Porque comete el terrible pecado, y las palabras ahí también vamos a centrarnos en ese versículo donde Dios le dice cuando él acepta. ¿Qué caso ese más tremendo? El profeta le presenta la situación, reacciona, admite, se arrepiente. Gloria a Dios, que hay oportunidad. ¿Cuántos glorifican a Dios? Que hay restauración, que hay oportunidades de enmienda, ¿verdad? Y le dice, sí, admito, he pecado. Y le dice el profeta, y Dios también ha aceptado tu arrepentimiento y ha remitido, gloria a Dios, tu pecado. Pero, ¿qué más dice? Pero, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esa fue la primera de las repercusiones, porque hubo muchas por el resto de su vida. Perseguido por un hijo rebelde y todos los problemas y la guerra, el filo de la espada de no se apartó durante toda su vida. Y muchas cosas, las secuelas, el impacto, no hubo. Miren qué importante está esto. La gracia y la misericordia de Dios al perdonarnos no anula su justicia. De ahí que aunque el arrepentimiento sincero nos lleva a la restauración y rehabilitación espiritual, las consecuencias, los efectos, las secuelas, las repercusiones pueden llegar a tener muy larga duración o hasta llegar a ser permanentes. Y fue lo que pasó con David. Perdonado, gloria a Dios, restaurado, rehabilitado, pero las repercusiones, ahí, porque la gracia de Dios, para los que piensan que no, que en esa figura, que Dios todo lo perdona, sí, Dios todo lo perdona, y te da, te bendice y te rehabilita, pero eso no anula su justicia. Y las repercusiones llegarán. ¿Cuántos glorifican a Dios? Alabado sea que nos permita entender cómo debemos conducirnos al lado del Señor. Qué cosa más tremenda. Bueno, esto de las repercusiones después de esta parte dura, yo dije, tienen también una parte positiva, muy buena, y queremos cerrar con esa parte positiva. Hay acciones y decisiones que tomamos cuando jóvenes, como padres, que repercuten para bendición en nuestros hijos. ¿Cuántos lo han experimentado? Por el testimonio fiel de unos padres, ha habido bendición en la vida de toda esa familia. ¿Recuerda la escritura del caso de Abraham? Qué lindo, desde allí comenzamos a verlo. Dice el Señor, después de haberlo sometido a la prueba más dura imaginable, de pedirle a su propio hijo, por cuanto obedeciste. Y sé que tu corazón es temeroso. Delante de mí te bendeciré, multiplicaré tu simiente. En ti serán benditas todas las gentes. ¡Wow! ¡Qué repercusión! Por buenas decisiones. ¡Qué lindo! Que así yo me siento bendecido y sé que el temor de Dios y la conducta y la santidad de mis padres ha repercutido favorablemente en mi vida. Su ejemplo, sus consejos, sus lágrimas, sus cuidados, su enseñanza, su corrección, la disciplina que nos impusieron, todo eso ha tenido buenas repercusiones. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tomemos nota. Y así aparecen muchos casos, pero la grandísima, para terminar, el Señor Jesús. El Señor Jesús, en los momentos de agonía y de dolor, solo, para colmo, los discípulos embargados, rendidos de sueño, lo dejaron solito en el momento más duro y más terrible, cuando venía durmiendo. Hay momentos tan duros que necesitamos que alguien, aunque no nos hable, pero que esté ahí y que esté despierto, pero roncando, embargados. El Señor sufriendo, dice que su sudor caía a la tierra como gotas de sangre, grandes gotas de sangre. ¡Qué momento! ¡Qué agonía! ¡Qué situación había que tomar allí! Una decisión que iba a tener repercusiones eternas. Y el Señor
Dice, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y aceptó humildemente la soberana voluntad de su Padre. Y por esa decisión fue al Calvario y derramó su sangre preciosa por esta humanidad entre la que estamos tú y yo. Y esa decisión, allí solito sufriendo, ha tenido repercusión de vida. Maravillosas repercusiones de gracia, maravillosas repercusiones de restauración, de consuelo. Esa decisión, ese momento sigue repercutiendo, sigue trayendo vida a la humanidad y esperanza. Qué linda repercusión, la más grande, la más hermosa. Gracias, Jesucristo, por haber tomado esa decisión. El apóstol Pablo lo menciona así, condensadamente, en 2 o 3 versículos. Ese proceso, gloria a Dios, dice, mencionando el proceso desde el cielo, porque allí vimos ya el momento en que se materializa en el jardín. Pero desde el cielo dice, porque el Señor no tuvo, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser como Dios. Por Él la tenemos, ¿verdad? No se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que primera decisión con repercusiones de vida. Se despojó. Gloria a Dios. Qué lindo, se despojó a sí mismo. ¿Y de qué forma tomó? De siervo, decisiones tremendas. Y se hizo semejante a los hombres, al hombre miserable, comparado en los salmos como gusano o menos que gusano. Y tomó esa forma. Gloria a Dios. Porque eso repercutió en tu salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Y en la mía. Y se hizo semejante a los hombres. Y más aún hallándose en la condición de hombre. ¿Qué decisión? Se humilló a sí mismo. Gloria a Dios. Y lo vimos en el jardín. Haciéndose obediente. Decisión de obediencia. Ay, ojalá Dios nos ayude a decidir ser obedientes. Porque eso tiene repercusiones de vida. Gloria a Dios. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La más denigrante. La más dura, la más terrible. Muerte de cruz. Gracias, Señor. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Y cuántos le alaban? ¿Cuántos le exaltan? Por haber tomado esas decisiones. Por haber decidido ir por ese camino de dolor y de angustia, para que eso hubiese repercutido en nuestra salvación, en nuestra redención. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, yo pienso que después de escuchar al Espíritu Santo hablándonos sobre este tema, vamos a tener más cuidado. Vamos a abrir mejor los ojitos antes de tomar ciertas decisiones que pareciera que nos afectan nada más a nosotros. No. Hay repercusiones. Que Dios nos ayude a ser entendidos para que nuestras decisiones repercutan en cosas buenas. En vez de ser tropiezos, seamos inspiración para otros. ¡Gloria a Dios! Que nuestro testimonio aliente a otros en vez de que haga caer y que haga blasfemar a los que no aman a Dios. Que nuestro testimonio inspire y traiga a otros. Como dice Ángel María, nuestro apóstol, que es algo que atrae, que influye
en los demás. La vida cristiana clasificada es algo que atrae. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, seamos sabios y no olvidemos que habrá siempre a nuestras decisiones repercusiones.